Hoy terminamos el capítulo 15 y la próxima semana a lo mejor nos podemos meter hoy en los primeros 4 versículos del 16 y la idea es terminar la próxima semana, ya concluir con el libro. Y lo que estamos viendo aquí al fin del capítulo 15, Pablo está cerrando, digamos, no solo el capítulo, sino doctrinalmente la carta, apuntando hacia la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Vimos en el principio del capítulo 15 que habla acerca del Evangelio. Comentamos que en pocas líneas ahí está expresado lo que es el Evangelio que él predica. Hemos ido también al libro de Hechos a extendernos un poco más respecto al contenido del Evangelio en las predicaciones de Pedro, ¿verdad? En la predicación de Esteban, o en la exposición de Esteban que le costó la vida, y también el domingo, los domingos hemos visto por 6 puntos de la predicación de Pablo, en este caso en su primer viaje misionero en Antioquía de Pisidia. Ahí se detiene y expone el Evangelio, y ahí comentamos con un poquito más de líneas, 6 puntos expresamos de la predicación de Pablo. Y aquí en Corintios 15, lo dice en muy pocas palabras, pero dice, los he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Es como que decíamos, tienes 30 segundos para expresar el Evangelio, o cuál es el contenido del Evangelio. Pues estas 3 líneas, Pablo lo apunta hacia aquí de una manera muy resumida, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y después continúa el capítulo 15, hablando justamente de las evidencias de su resurrección, o los testimonios, a quién se apareció, a cuántas personas, durante cuánto tiempo, y que esas personas, algunas de esas personas todavía viven, y si es necesario, ¿verdad? Pueden expresar o pudiesen dar testimonio de la resurrección, ¿verdad? De ver y estar, comer, escuchar, tocar a Jesucristo resucitado. Y todas estas situaciones que está viviendo la iglesia de Corinto, que desde un principio mencionamos la serie de problemas, Pablo al principio de la carta les decía, es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y habla con toda propiedad, con todo respeto, y sabiendo que se dirige a aquellos a quienes Jesucristo compró con su sangre. No pretende ni ofenderlos, no pretende menospreciarlos, ¿verdad? Despreciarlos, sino está hablando y dirigiéndose a la iglesia de Dios que recibió la gracia de Dios, que son santificados, que están apartados ya, que se les ha dado gracia, que se les ha dado dones, que tienen conocimiento de las Escrituras o de la verdad, del mensaje del Evangelio. Son amados. Pablo les reitera, hermanos amados, aquí en el versículo 16. Un padre que tiene cuidado de sus hijos. Pablo les exhorta, pues, ¿verdad? Pablo les llama la atención, no solamente haciéndolos sentir mal, más bien
no haciéndolos sentir mal y dejándolos ahí, sino exponiendo rápidamente desde el capítulo 1 los problemas que tienen, que son conocidos, que son igual o peores algunas cosas que hacen de lo que se encuentra en el mundo, ¿verdad? De personas que no conocen a Dios. Da su opinión respecto a algunas cosas, eh, expresa la verdad o la instrucción o la ordenanza de Jesucristo en otras cosas. Y ahora cierra todo esto el apunte final, ¿verdad? Para crecimiento, para madurez, para que dejen de ser niños, para que dejen de ser carnales, ¿verdad? O dependiendo, viviendo en la carne, en lo que sienten, en lo que quieren, los en este final de la carta a la resurrección, a la resurrección. Estos últimos versículos que vemos aquí a partir del 54 al 58 es como un canto, una expresión de victoria, ¿sí? Y sobre esa victoria es que podemos estar firmes y estar constantes, estar fijos. Cierra el tema entonces de toda la carta con este canto de victoria o de conquista, refiriéndose a la resurrección, ¿sí? Afirmando que la resurrección o afirmando que en la resurrección de Jesucristo está nuestra victoria como creyentes, ¿sí? Jesucristo asegura nuestra victoria. Entonces, alguien lea, por favor, versículo 54 al 58. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Primera de Corintios 15, 54 al 58. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ajá, gracias, Vic. Habíamos comentado en versículos anteriores que Pablo nos lleva a este tema de los dos Adanes, ¿verdad? Los dos Adanes. Son verdades que algunos creyentes desconocen, a pesar de que a veces sean creyentes de muchos años, pero por la gracia de Dios y el cuidado de Dios de sus ovejas o de sus hijos, hijas, eh, puede llegar un momento en nuestra vida donde nuestro cristianismo, nuestra vida cristiana se haga pesada, frustrante, una carga, ¿verdad? Vivimos con máscaras o pretensiones de ser buenas personas a la vista de los demás, pero sabemos que hay algo en nosotros que no cambia, que no ha cambiado, que quisiéramos que cambiase o que Dios quitara de nosotros. Y en algún momento de nuestra vida, Dios produce esta hambre espiritual. Sí, es un hambre de conocerlo más, es un hambre de ver más a Cristo en nosotros, ver más fruto en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestro servicio, ¿verdad? Em, y el asunto es de que en estos momentos de hambre,
de muchos creyentes. En ocasiones no hay alimento sólido que se comparta en las iglesias. No hay alimento que nos enseñe la verdad de las escrituras al respecto de estas situaciones, ¿verdad? Eh, Pienso que en ocasiones la enseñanza puede ser un poco, divaga un poco respecto a, a cómo tratar el problema del pecado, ¿sí? En nuestra vida. Y la enseñanza mayormente es hacia la ley, ¿verdad? Es como que la, 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 la solución o el camino inmediato o lo que está a la mano, ¿verdad? Es decir, tienes problemas con esto, quieres cambiar, quieres mejorar, quieres agradar a Dios, y lo que está a la mano, por decir, es la ley, o son reglas, son normas, son instrucciones, como que es lo inmediato y lo seguro, ¿verdad? Pues ahora haz esto, deja de hacer esto y esto y esto y esto. Sin embargo, si no tenemos conocimiento de este tipo de verdades, como la que leímos en Corintios, ¿verdad? Que son muy claras en las cartas de Pablo respecto a nuestra co-crucifixión con Cristo, ¿sí? Mencionamos que en Adán, nacidos de Adán, todos estamos bajo pecado, ¿verdad? Tenemos la naturaleza de Adán, el fruto de Adán, la conducta de Adán, pero venido Cristo, Él, él presenta una nueva familia. Jesucristo es la cabeza de una nueva familia, de un nuevo orden o de una nueva fuente familiar o de naturaleza. Y el nuevo nacimiento, entendiendo que Dios nos saca de Adán y nos pone en Cristo, ¿verdad? Con una nueva naturaleza, una nueva familia, aceptos en Cristo, eh, adoptados, sino miembros de la familia. Dios nos llama justos, Dios nos llama santos. Es una posición que Dios nos da por fe y por gracia, y de la cual nada de lo que hagamos nos puede quitar, pero sí debemos de confiar, permanecer en fe en lo que somos en Cristo, ¿verdad? Ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Y cuando Pablo llega después, este versículo 49, que es muy relevante, dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Si es la vida de Cristo en nosotros y la consideración de que estamos muertos juntamente con Cristo y nos presentamos delante de Dios como vivos de entre los muertos, ¿verdad? Todas esas enseñanzas de Romanos 6 son muy puntuales para el problema de la carnalidad, el problema de la niñez espiritual, ¿sí? Cuando batallamos con la carne y con las respuestas, con las reacciones en la carne, Dios nos lleva en hambre a descubrir estas verdades, ¿no? Entonces, en estos versículos que leyó Víctor, este canto de victoria comienza con una referencia al libro de Isaías. Aquí lo menciona en el versículo 54, dice que cuando lo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, hablando del cuerpo físico, ¿verdad? Se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Esa es una cita de Isaías 25:8. El verbo este que usa aquí de sorber es literalmente eso, como lo que hacemos con un popote, por ejemplo, ¿verdad? Y un refresco o agua, lo que sea, el sorbido, sorber,
es como absorber, succionar, ¿sí? O tragar, es otra forma de decirlo. Es como que algo más grande o algo más fuerte succiona aquello, ¿verdad? Literalmente en Isaías, si quieren voltear a verlo, en Isaías 25, usa otra palabra. Si alguien lo quiere leer, es Isaías 25:8. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, destruirá la muerte para siempre y enjuagará Jehová el Señor toda lágrima de todos los nuestros rostros y quitará la ofrenda de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sí, ahí la frase o la línea que está refiriéndose Pablo en Corintios, acá en Isaías 25:8, la leemos como destruirá a la muerte para siempre. Esa es la línea que repite Pablo. Pablo lo expresa como sorbida es la muerte en victoria. Isaías dice que destruirá la muerte para siempre. Destruirá la muerte para siempre. Si observamos, por ejemplo, vamos a Génesis. Solo como recordatorio y nota que en Génesis 4, por ejemplo, 4:8, que es la primera muerte registrada, ¿verdad? No solo en la Biblia, o quiero decir, en la historia de la humanidad. El primer homicidio, dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. La idea no es hacer como que suposiciones o inventar cosas, pero podríamos pensar en ese escenario, ¿no? Lo que sucede alrededor de la primera muerte, o hacer preguntas al texto que a lo mejor no tenemos respuestas concretas, pero ¿qué habrá hecho Adán y Eva cuando encontraron a Abel muerto, no? No sé, la impresión o tratar de levantarlo, de reanimarlo, y ver que no responde. No sé, este tipo de preguntas, pero es la muerte, ¿no? Es la muerte presente. La primera ocasión donde se ve a una persona inconsciente, que no se puede mover, está su cuerpo, están las partes de su cuerpo, pero le falta algo, ¿no? Le falta vida, o sea, le falta alma. ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está lo que activa al cuerpo, ¿no? No sé si hubo, aparte de tristeza, dolor, sorpresa, no sé, ¿verdad? Pero aquí está registrada la primera muerte. Y luego en el capítulo 5, en todo este capítulo 5,
habla acerca de los descendientes de Adán y Eva y sobresale una frase al final de cada versículo o de la mayoría de los versículos refiriéndose a cada individuo. Por ejemplo, en el 5:5 dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y luego hace lo mismo con Set en el versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y luego dice lo mismo de Enos en el 11. Fueron todos los días de Enos 905 años y murió. En el 14 de Cainán dice murió. Mahalael y murió en el 17. Jared en el 20 y murió. Y hay una excepción, ¿verdad? En el 24, caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Pero ahora se convierte en una constante en el versículo 31, otra vez Lamec, 777 años y murió. Y esto es relevante, llama la atención porque ahora al relatar pues el destino de estos individuos o de las primeras generaciones, está presente la muerte, ¿verdad? Parece, no es como no es un accidente o no es una tragedia o no es un homicidio como en la primera ocasión, sino ahora es una constante, ¿verdad? ¿Sí ven eso? Ahora es y murió, y murió, y murió, y murió, y murió. La excepción con Matusalem, perdón, con Enoc, es que Dios le llevó. Él no murió, sino Dios le llevó, pero esa es la excepción. La regla es y murió, y murió, y murió. Y esta muerte, evidentemente, es por causa del pecado, ¿verdad? Génesis 3, cuando por incredulidad lleva a desobediencia, ahora la consecuencia no solamente es muerte espiritual o separación de Dios, pero ahora es muerte física, ¿verdad? Y muerte eterna, separación eterna de Dios. Y ahora la humanidad necesita redención, necesita un salvador de esta situación. Y a pesar de que hoy en día, pues sabemos que la muerte está presente alrededor, en cualquier momento, en cualquier persona, en cualquier... no estamos ninguno exento de eso. Aún nos duele, aún nos sorprende ocasionalmente, y nos consterna cada vez que hay una persona, sobre todo cercana, que muere, a pesar de que durante siglos ha sido una constante, ¿no? Ahí está la muerte presente y sacude todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna observación? Pablo entonces dice, esta muerte, que ha sido una constante y que es consecuencia del pecado, cuando estos cuerpos sean transformados, ¿verdad? Hay un canto de victoria, porque esa muerte ya alguien la venció, alguien venció la muerte, y es Jesucristo con su resurrección, ¿verdad? Esa resurrección de Jesucristo es una victoria sobre la muerte. Piensen en eso. Jesucristo proclama, vence a la muerte, y ahora los creyentes en Cristo, nuestra esperanza también es esa resurrección.
no solamente levantarnos con Él, sino también en la vida presente, con la que están los corintios batallando todos los días, ¿sí? La resurrección de Jesucristo es nuestra victoria porque representa o indica la resurrección es que Cristo está vivo y puede reproducir su vida en nosotros. Él es nuestra vida, ¿verdad? Morimos juntamente con Él, lo creemos y resucitamos juntamente con Él a una nueva vida y eso es lo que creemos. Esa es la victoria en la cual estamos firmes y descansamos. ¿Algún comentario, alguna observación, preguntas? ¿Qué piensan hasta aquí? ¿Será verdadera esperanza lo que Pablo está diciendo? Y luego, si no hay preguntas, en el versículo 55, también es como un reto al oponente, ¿no? Un reto preguntarle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? ¿Dónde está la punta con lo que pica, con lo que perfora, con lo que hace daño? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ahí hace una conexión entre tres elementos, ¿no? ¿Ya los ubicaron? ¿Cómo relacionamos estos tres elementos? Muerte, pecado, ley. ¿Qué piensan? Aquí pueden comentar si gustan. Muerte, pecado, ley. Faltaría también conexión? la conexión de la victoria, ¿no? En la segunda pregunta. ¿Pudiera ser? O sea, donde viene muerte, luego, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Luego, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y luego ya al final viene lo del poder del pecado con la ley, ¿no? Sí. Estas preguntas son como la proclamación de la victoria contra el oponente o el enemigo, ¿verdad? La muerte no tiene más poder. ¿Dónde está tu poder? No tiene más poder, no tiene más dominio. Y desprendiendo de ahí, de la muerte, conecta los otros dos elementos que son el pecado y la ley. ¿Qué piensan de esa conexión? Muerte, pecado, ley. O a la inversa, ley, pecado, muerte. ¿Algún pensamiento, alguna observación de estos tres elementos? ¿Qué conexión tienen? ¿Qué relación tienen los tres elementos? Y si la muerte ya está vencida, la pregunta es, ¿dónde está tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Según esos textos, ¿no? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El pecado, ¿sí? Es decir, la palabra aguijón, aquí encontré que es la palabra kentron, que proviene de otra palabra en griego que se dice kenteo, que es del verbo perforar o refiriéndose a una punta. Y está traducido correctamente, ¿no? Es un aguijón, es como la punta que hace daño, la punta que ataca, la punta que perfora, como para penetrar un veneno, ¿no? Sí, entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecaron, en incredulidad,
ellos, digamos que ese pecado fue el aguijón que los sometió, que los envenenó, ¿verdad? Y los colocó bajo muerte, ¿sí? Y después de Génesis 3, y murió, y murió, y murió, y murió, y está la raza humana dominada por la muerte por causa del pecado. Alguien podría preguntar, pero fue solo un pecado, pues, o sea, fue algo, pues no fue tan malo, o sea, no dañó a nadie, ¿no? No, Adán y Eva no hicieron daño a nadie. Sin embargo, ahí vemos la magnitud, digamos, de la incredulidad, ¿verdad? Hay un mandamiento o hay una orden que es no comas del árbol, ¿sí? Un mandamiento, no comas del árbol. Esa ley o ese mandamiento o instrucción puede desencadenar en obediencia, en creer y en obedecer, o en lo que desencadenó, que es en incredulidad. El tema no era la magnitud del pecado o a cuántos ofende o a cuántas personas hizo daño, sino más bien es la incredulidad, ¿sí? No creerle a Dios, ¿verdad? Que desencadena o genera la desobediencia y que tomaron del árbol y comieron. Esa es la magnitud del pecado y ahí está la conexión de los tres elementos que aquí menciona: una instrucción, una incredulidad o pecado, y ahora la raza humana o todos los descendientes de Adán o todos los que están en los lomos de Adán tienen la naturaleza de Adán, ¿verdad? Y están sometidos o, sí, dominados por el pecado. Y cuando viene Jesucristo, el Evangelio es la proclamación de la victoria sobre el pecado. Es la proclamación de la victoria sobre la muerte. Y de ahí las preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya no hay aguijón. O tenemos victoria sobre el aguijón. Sí, porque ya no estamos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y por lo tanto, tenemos vida juntamente con Cristo. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay victoria, ya no hay dominio, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Quieres darle poder al pecado o quieres darle oportunidad a la carne que realice o que se exprese en incredulidad y pecado? Dale ley. Si le das ley a la carne, sí, invariablemente va a generar las obras de la carne, ¿sí? ¿Qué piensan de esto? ¿Algunas observaciones o qué piensan? ¿Comentarios? Yo iba a preguntarte, Rafa, lo que dijiste ahorita que Adán nos llevaba en sus lomos. Esa frase se me hace muy interesante, pues. Sí, eso lo menciona también Hebreos, ¿no? Es como si ahorita es como retroceder en el tiempo a lo mejor o pensar también en nuestra descendencia. Si
si una persona, no sé, no sé, alguien de ascendencia mexicana, por ejemplo, se casa con una oriental, ¿verdad? Con rasgos y características orientales, eso va a afectar, no sé si para siempre, pero va a afectar, o sea, sí, no sé si a todos, pero sí para siempre a sus descendientes, ¿verdad? Es decir, a ver si es un buen ejemplo, pero estoy pensando así de bote pronto. Pero afectas a tu descendencia, ¿sí? Aunque en los años por venir, tu descendencia, tus hijos o tus nietos o tus bisnietos tendrán los ojos rasgados, ¿verdad? Pero si te casas y tienes familia con una persona mexicana con los rasgos nacionales, las personas que están en tus lomos, ¿verdad? Tú estás afectando la descendencia que hay en tu cuerpo, pues en tu ADN, afectas lo que hay en ti, afecta a toda la descendencia. Entonces, Adán llevaba en sus lomos o en su ADN pues el potencial, o no solo potencial, sino a toda la humanidad, ¿verdad? En sus lomos empiezan sus hijos, nietos, bisnietos, y se desencadena entonces toda la raza humana, y toda la raza humana es afectada porque estábamos de alguna manera en los lomos de Adán, ¿verdad? Y lo mismo sucede en Cristo, estábamos en Cristo cuando Él fue crucificado y resucitó, posicionalmente estábamos en Cristo. No sé si dije un buen ejemplo o una buena ilustración, pero ¿quieres aclarar, Vic? No, está muy bien, creo que nada más es esto, pues, para entender por qué el pecado de Adán y Eva nos afecta, pues porque estábamos en sus lomos, ella nos traía, somos parte de la descendencia, y así como lo explicaste, pues, venimos de Adán y Eva, y eso lo traemos en la genética, la cuestión del pecado, pues, esa es la otra, ¿no? Cuando creemos justamente lo que dijiste, pues, nada más, Sí, la solicitud era que comentaras por si no lo habían oído los hermanos, pues. también por esa razón, el Señor Jesucristo nace de mujer, pero no nace de hombre, ¿sí? Y por esa razón él nace sin pecado, porque Jesucristo no es hijo de Adán, ¿sí? No es descendiente de Adán. Eso también es relevante y tiene que ver con el mismo tema. Adelante, Miguel, una pregunta, comentarios. Sí, mira, pastor, buenos días. Bueno, aquí me hace algo de sentido, quisiera tu orientación. Dice que nosotros, nuestra condición con relación al pecado, a la muerte, pues tenemos la victoria en Cristo, los que creemos en Jesucristo. Entonces, en esta razón de que queda desactivada la ley, que el pecado no es una cuestión de muerte para nosotros, quiero entender que cuando nosotros recibimos a Cristo, hay un actuar del Espíritu en nosotros, pero aquellos que no tienen a Cristo, entonces se va a manifestar el pecado. Y es a lo que yo refiero con la semana pasada que hablábamos sin el objetivo de juzgar, de hermanos nuestros que viven siempre en pecado y están saliendo. Entonces, eso me hace, no he podido combinar la situación en el término espiritual de las bendiciones que Dios nos dio al recibirlo a nuestra situación carnal. No sé si me expliqué en la duda. No muy claramente, no, o sea, la pregunta sería ¿por qué cristianos
siguen pecando y parece que no quisieran salir de ahí o... Sí, mi pregunta es si Cristo nos salva el pecado, nos quita el pecado y tenemos una nueva, nacemos de nuevo, es una característica del cristiano. Aquel que dice procesar un cristianismo y no se manifiesta esos frutos, pues no sé si sea cristiano. Ok. Lo que ha sucedido con una persona que nace de nuevo es que sus pecados son perdonados, ¿verdad? De ahí en adelante tiene una nueva posición en Cristo, un verdadero creyente, alguien que verdaderamente nació de nuevo, tiene una nueva posición en Cristo. Los corintios, Pablo ha expresado que ellos nacieron de nuevo, que ellos, hay un testimonio que confirma su conversión, que son iglesia de Dios. Sí, Pablo no está poniendo en duda su nuevo nacimiento, su conversión, pero les está diciendo, ahora ustedes, también ahora que estamos estudiando Gálatas los domingos, va a un punto similar. Empezaron con el espíritu y van a continuar con la carne, ¿sí? Y les llama fuertemente la atención. Cuando un creyente verdaderamente que nació de nuevo es parte de la familia de Dios, es iglesia, está en Cristo, un creyente parece que está dominado por pecado, constante quizá y a lo mejor evidente, ¿sí? Si verdaderamente nació de nuevo, como un hijo de Dios, Dios le va a llamar la atención fuertemente, ¿sí? Porque está decidiendo confiar en la carne, ¿sí? Agradarse a sí mismo y no está siendo incrédulo, ¿verdad? En lugar de descansar y confiar en, en la victoria que tenemos en Cristo, ¿sí? Hay niños en Cristo que lo que más conocen o que lo primero que conocen es la carne. Nuestro hermano Tim McManigal nos compartía en algunas ocasiones de las 4 etapas o de las etapas por las que pasa el proceso de un creyente. Y la primera etapa es estar ocupado con la carne. Y la cosa es que no es sano ni es bueno estar permanentemente ahí. A lo mejor de inicio, como parte de en nuestros primeros meses o etapa como cristiano, vivimos ahí, pero la idea y la intención es crecer hacia la madurez, ¿verdad? Crecer en el conocimiento de la obra de Cristo, creerla, confiar en ella, crecer en conocer al Señor Jesucristo y anhelar la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Tal vez, no sé si me doy a entender, Miguel, en este asunto. Sí, está bien, pastor. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentarios? Sí. Sobre la muerte, Rafa, nada más también recordar que la muerte va a ser juzgada, ¿no? Ahí en Apocalipsis 20, 14 por ahí Sí, viene, pues es juzgada, pues. Y otro comentario que también parte de esto de la muerte, hablando de la muerte, es que el país, nuestro país, por nuestros antepasados, somos un país que nos gusta mucho la muerte. O sea, se le da mucho, como país estoy hablando, se le da, se recuerda con simpatía, pues, ¿no? A la muerte o con cariño se le da el culto a los muertos, el Día de Muertos, todo eso, pues. Sin embargo, ahí en Proverbios 8:36 creo que es, o 32 por ahí, sí dice
dice que todos los que aman la muerte, todos los que me odian aman la muerte, ¿no? Es lo que dice Dios, pues, en Proverbios. Sí. Sí, realmente no, no es un juego, no es algo ligero, sino es consecuencia de pecado, pues la muerte, separación. Miren, vamos a ver un texto que no sé si lo hemos visto antes, pero es muy relevante relacionado con esto, que es Éxodo 19. Vamos a ver en Éxodo 19. Una cosa más es que cuando Pablo habla acerca de ley, cuando Pablo habla acerca de ley en sus escritos, no siempre es una referencia a los 10 mandamientos. Ahí hay que leer con cuidado y el contexto, porque no siempre cuando habla Pablo acerca de ley, no sé la traducción también, si siempre es ley, qué palabra usa, pero no siempre es una referencia a los 10 mandamientos. Es nomos. Pero sí es. ¿Mande? Es nomos. Nomos. Sí. Puede ser también referencia a una instrucción, a un mandamiento, pero no necesariamente a los 10 mandamientos, sino vivir bajo una instrucción, ¿sí? Esto a lo mejor luego podemos abundar al respecto, pero vean acá, por ejemplo, en Éxodo 19, podríamos ir desde el 16. Por ejemplo, esto sucede cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Sale en fe, salen guiados por Moisés, creyendo, salen al desierto y ahí se enfrentan a la escasez de comida, de agua, y empiezan a dudar, a cuestionar y a querer regresar. Pero miren, por ejemplo, en el 15:25, ahí de Éxodo, dice, en el 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué haremos de beber? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y le echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Vean cómo habla de estatutos y ordenanzas, pero todavía no están los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos vienen hasta Éxodo 20. Pero ya hay algunas instrucciones, ¿verdad? Ya hay unas instrucciones o normas, mandamientos y estatutos. En el capítulo 16, vean el versículo 4, dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Otra vez dice si anda en mi ley, pero no habla de los 10 mandamientos. Todavía no les da los 10 mandamientos. ¿A qué se refiere con si anda en mi ley? Pues es si anda, si guarda o si cree en lo que les estoy instruyendo.
¿sí? Lo que les estoy mandando aquí. Y la orden o la instrucción era, come lo que puedas, come lo que quieras hoy, no guardes para mañana. El día viernes o el sábado es recogen doble, más bien es recogen doble para el sábado no trabajar, pero esa era la instrucción, ¿verdad? Un mandamiento. ¿Qué tan confuso pudo haber sido ese asunto? ¿Sí? Si tienes mucha hambre, come mucho, come lo que gustes, recoge hoy, pero no guardes para mañana. Y entonces el asunto es, aquí pone Martín, la ley de la fe es similar a una instrucción dada por Dios a Adán, que es no comas del árbol. ¿Sí? ¿Lo vas a creer o no lo vas a creer? ¿Vas a obedecer en fe o vas a desobedecer en incredulidad? Y aquí Dios les prueba y la naturaleza humana les lleva a incredulidad, a confiar en sí mismos, ¿verdad? Es decir, mejor guardo para mañana por si Dios no manda. Maná, ¿sí? Es confiar en lo que tú puedes hacer, en lo que tú te puedes proveer, en lugar de confiar en lo que Dios ha dicho respecto a su provisión, de guarda para hoy, que mañana yo te voy a proveer, ¿verdad? Es un corazón incrédulo. Y otra vez repito, aquí no se trata de los 10 mandamientos. En el tema del maná, Dios dice, el texto dice, yo los pruebe si anda en mi ley o no. No hay 10 mandamientos, pero es la ley o la instrucción de confiar en lo que Dios dice y obedecer. Confiar y obedecer. Descansar en lo que Él dice. Y ahora el pueblo en el capítulo 19 dice 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído hacia mí. Ese es un llamado a la comunión con Dios. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vean la respuesta en el versículo 8. Dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Sí? Esta frase puede parecer piadosa o puede parecer correcta, ¿sí? Pero el asunto es que ellos se quieren someter voluntariamente, confiando en sí mismos a lo que Dios diga, ¿sí? Ahora el asunto es de que si no pudieron guardar un mandamiento o una instrucción de confiar en Dios para el maná, ahora el pueblo da una declaración de autosuficiencia o autoconfianza, que es que Dios nos diga todo lo que tenemos que hacer y lo haremos. Y entonces el relato continúa y ahora Dios lo primero que hace después de decirles, los he traído hacia mí, es decirles, ahora no los quiero cerca de mí, ¿sí? Y pone un límite en el monte y dice, si alguien traspasa este límite, morirá. Nadie puede traspasar. Parece como una contradicción, pero es justamente la respuesta de Dios al orgullo del pueblo. Y enseguida vienen los 10 mandamientos en Éxodo 20, ¿sí?
no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. ¿Sí? Después de escuchar estos mandamientos, el pueblo dice, ¿dónde está? En el 24:3, Éxodo 24:3, dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Ven? ¿Qué piensan de esto? En el 24:7, el pueblo repite, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Tristemente, la ley, ya sea una instrucción o ya sean estos 10 mandamientos o cualquier imperativo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Si la carne lo toma como norma de vida, sí, o como medio, como instrucción, como ley para agradar a Dios, Pablo nos dice claramente lo que sucede, que la ley le da poder al pecado. Y evidentemente el pueblo de Israel no pudo guardar los mandamientos. No pudo guardar los mandamientos. Es a lo que Pedro se refiere en Hechos 15, cuando dice, no tratemos de poner cargas a los gentiles, cosas que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido guardar. Sí, porque la ley, como norma de vida, es una carga que produce las obras de la carne, ¿sí? El poder del pecado es la ley. ¿Qué piensan de esto? ¿Algún comentario para ir concluyendo hoy? ¿Alguna observación, pregunta? Observación también para comentar ahí en Éxodo 20, después de que les da los mandamientos. Dice ahí en el Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y sonido de la bocina, y el monte humeaba, viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Eh, Sin duda estaban, bueno, dos cosas. Una, que tenían temor, que también es causa del pecado. O sea, Adán y Eva fue de los primeros sentimientos que tuvieron, ¿no? El temor y la vergüenza. En este caso se refleja el temor, desconfianza en Dios, o sea, de lo que me pueda hacer. O sea, me da un temor, y ese temor en la inocencia no existía, pues. Y Sí. O sea, otro efecto también del pecado, pues, y también el auto, como dijiste hace rato, la autoestima, o el estar centrados en sí mismos y no en Dios, cuando Dios les había dicho, igual que a Adán y Eva, todo lo que les había dado y todo para que creyeran o para que disfrutaran de todo lo que Dios les había dicho. Igual Dios les había dicho al pueblo de Israel, les dice, yo los traje, yo hice todo esto, pues, los traje sobre alas de águilas, pues aquí. Y ellos dicen, sí, bueno, cuando Dios les dice que si cumplen la ley, este, o sea, en lugar de reaccionar diciendo, Señor, síguele así, ¿no? Como hasta ahora, pues, sigue llevándonos en alas de águilas y en victoria y todo lo que se ha hecho está bien. Ellos dicen, no, sí, échale, dinos qué hacer y nosotros lo vamos, ahí cambia el enfoque, o sea, nosotros lo vamos a hacer. Sí. Gracias. Esa es la actitud cuando como creyentes decidimos obedecer a Dios y llegamos a resoluciones
¿verdad? De someternos, a disciplinarnos, a hacer cosas por Dios y a obedecer. Realmente en la carne no se puede, no se va a poder, pues va a resultar en obras de la carne y Dios no acepta nada de eso. ¿Quieres comentar algo, Martín? Ya se acabó el tiempo, pero breve para concluir. Gracias, pastor. Sí, de lo que dice que el postre enemigo que será destruido será la muerte, ¿no? La conexión de la profecía de Isaías 25:8, perdón. Y dice que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. En Romanos 5, versículos 12 al 18 nos enseña que gratuitamente por el acto de incredulidad de un solo hombre entró la muerte espiritual a todos nosotros, Adán, nuestro primer representante. Pero por nuestra segunda cabeza representativa, que es Cristo, entra la vivificación o la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15:21 dice que por Adán entró la muerte a todos, pero por Jesucristo la resurrección de entre los muertos. Entonces Sí. el poder del pecado es la ley. Pablo en Romanos 7 dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Es decir, la ley es buena, santa y perfecta, pero mi vieja naturaleza, que ya fue crucificada por Cristo, toma ocasión por el mandamiento porque hace que yo ponga mi confianza en mí mismo para poder ejercer un tipo de obediencia y no en el Espíritu de Dios. Y el único que puede hacer morir lo terrenal en mí es el Espíritu Santo, no yo con mis fuerzas. Nada más eso. Así es, gracias Martín. Y en el 57, para cerrar este tema, Pablo dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que tienen los corintios y esa es la esperanza que tenemos como creyentes. Muy bien, gracias Vic. Concluimos aquí por hoy.